Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida al último invitado del programa de hoy para hablar de uno de los temas que se ha impuesto en la agenda desde el día de ayer, que fue cuando conocimos finalmente el fallecimiento de Pepe Mujica, el gran José Alberto Mujica, el expresidente de Uruguay, un hombre universal del humanismo, de esas personalidades que, como el Papa Francisco, cuando se van nos hacen sentirnos un poco más solos en este mundo. Y para hablar de eso le vamos a dar la bienvenida a un amigo de la casa. Ya vino acá para analizar las elecciones en Uruguay. Es licenciado en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad Católica de esa facultad y además un militante del Partido Socialista, que es un partido o una fuerza política prima hermana del Frente Amplio uruguayo, así que conoce de cerca. Además estuvo en tierra uruguaya muchas veces siguiendo elecciones y conoce mucho del tema. Óscar Oñatibia, bienvenido a Punto Uno. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, una noticia que nos conmueve, triste, la partida de Pepe, aunque obviamente esperable, porque ya el estado de su salud era grave y ya se esperaba esto, inclusive ya hace una semana que se viene preparando esto, porque es más allá de lo militante y el cariño que le tenemos a Pepe, también jefe de Estado. Entonces también tiene justamente toda su ceremonia, digamos, y todo su protocolo, y que la gente acompaña, que lo está acompañando también en las calles. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué un uruguayo de un país chiquitito, del paisito, como le dicen los uruguayos, tiene la dimensión que tiene Pepe Mujica, que al día de hoy está sus videos, sus declaraciones, sus textos, sus mensajes, están traducidos prácticamente a todos los idiomas y se convirtió en una personalidad universal, si se quiere? Sí, yo creo que es un referente como militante en su historia, como pasado guerrillero y también como aprendizaje de esa resistencia también a esa dictadura genocida que también nos tocó en América del Sur, también pensando en Chile, en Argentina, bueno, en Brasil, en otros países, y que se convierte en democrático, que compite en las elecciones, que gana las elecciones, pero que lo gana con una fuerte legitimidad, pensando en esto que me parece que es un hombre muy cercano, muy próximo, con mucho cariño, con mucho para enseñar, y creo que eso es lo que lo hace grande, por los valores, por la sencillez, por la simpleza. Él puede ser amigos, ¿no?, de Noam Chomsky, que tiene también escritos juntos en una entrevista que los recomiendo, ese libro si lo buscan, y que nos trae este aprendizaje. Nosotros también los jóvenes, bueno, no sé si estoy ya saliendo ya de la juventud, pero que nos dejan, ¿no?, estos valores y estas tradiciones también de este pequeño, de su chacra, de la vida comunitaria, sustentable, del trabajo también formidable que tiene en la educación, con los chicos, y los valores que tenemos que transmitir en esta revolución tecnológica, de mucho consumo, de autocomplacencia, y él de la vida simple, ¿no? Y que nos enseña que la vida, y él siempre lo dice, esta entrega a hacer lo que a uno le gusta, ¿sí? Gastarse la vida en lo que a uno le gusta. Y creo que eso hizo él. Te emocionaste. Qué bueno que pase eso. Y a mí me gustaría también resaltar algo que a mí me pasa, me emociona cuando pienso en Alfonsín, ¿no? O cuando pienso también en Pepe Mujica, incluso cuando pienso en el Papa Francisco. Me ha tocado estar igual que vos, quebrarme en vivo, y pienso, son personas que no solamente deben ser destacadas y reconocidas por esos valores humanos que tienen, sino porque además sus gestiones han sido muy importantes y han tenido buenos resultados, que es algo que me parece valioso. Si no, siempre los gobiernos progresistas, los líderes progresistas son valorados porque son honestos, porque son austeros, porque son sencillos, porque no son corruptos, pero en definitiva también sus gestiones son muy exitosas, ¿no? Sí, es cierto lo que te referís a las virtudes, ¿no? Gracias. Las virtudes públicas, que lo hacen un ciudadano. Justamente escuchaba que lo reconocen justamente como un republicano a él, además de ser de este espacio progresista. Yo creo, y obviamente por convicción, por eso estoy en ese espacio socialista, que la sociedad tiene que ir a decir eso, ¿no? Nos vamos a reconocer
en algún futuro, ¿sí? Cuando nos encontremos entre todos hacia ahí. Pero sí, los resultados entre ellos nos habla, por ejemplo, de justamente la legalización del consumo de la marihuana para uso recreativo. Yo siempre, bueno, justamente me encuentran hoy, tengo un símbolo, no sé si lo notaron, pero es como auxiliar y analista de... me lo puse porque estaba en otra ocasión, digamos, de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Bien. Y se planteaba esto también en cuanto justamente darle el golpe al narcotráfico, tiene esta cuestión también, hablar de la legalidad. Y en ese momento fue precursor, ¿sí? En la producción justamente de cannabis para uso medicinal o recreativo desde el Estado. Bien. ¿Sí? Así como de otras cuestiones, también los casinos que también son del Estado, justamente ustedes saben, y tiene toda otra visión, digamos, de la producción y el consumo sustentable y justamente de crear otro tipo de visión y romper esa visión individualista y capitalista y bajarlo también a la comunidad y además, obviamente como socialista, trabajar desde las bases y de que la política viene desde abajo y se construye hacia arriba. Y creo que eso también es valioso y además reconocido por sus pares, por otros jefes de Estado, que reconocen obviamente y lo han escuchado varias veces y porque es un hombre de diálogo, ¿no? Y la democracia nos llama a eso, a diálogo, a escuchar. Y como decía también el Papa Francisco, que nos mencionaste, y que también ellos tienen un encuentro, justamente uno debe escuchar, saber qué es justamente la demanda del otro y en función de eso tomar decisiones, ¿no? Hablando de la democracia, estuvo casi 15 años preso, también tiene mucho que ver, parecido a lo que le pasó a Lula, dirigentes de izquierda presos por este régimen, por esta escuela de las Américas surgida en los 50 en Estados Unidos y después de eso con el fervor de la democracia en Uruguay en 1985, cómo él rehace su vida política y democrática para poder ser presidente en el siglo XXI. Yo creo, bueno, nosotros somos esta generación de la democracia, tuvimos la suerte de nacer y criarnos en democracia, pensando en Alfonsín y en esa institución que nos dejó y que debemos cuidar. Que debemos cuidar porque también estamos en peligro de perderla en algún momento, en una u otra forma. Hemos sido también testigos de ciertos golpes blandos, les llamemos blandos entre comillas, institucionales que se han dado también en América Latina y que inclusive organismos internacionales han acompañado. En ese caso también había presidido un uruguayo ahí, bueno, en el caso de la OEA, ¿no? Pero sí, nos habla de una lucha de un pasado que no está hoy en esa Guerra Fría. No me voy a extender de ese momento. Cada país ha tenido su particularidad, cada persona la ha sufrido de diferentes maneras en las mismas familias nuestras y creo que está en nosotros reconstruir y por eso es tan importante tomar los valores, porque también sé de algunos dirigentes que han celebrado, por ejemplo, la muerte de esta persona, de Pepe Mujica, un grande. Eso te quería preguntar. Pero bueno, nos habla de la poca humildad o humanidad. Ustedes saben que hay algo muy interesante. El otro día daba un curso de Historia de la Cultura, que me tocó hacer una suplencia, y los textos de Homero, ¿no? Que son esas enseñanzas legadas que siempre hay que recuperar. Nos habla de esto, ¿no? Del honor del caído, ¿sí? Del honor de aquel que combatió y la devolución justamente a su padre del cuerpo de aquel desaparecido. Y por eso a nosotros también en este caso que nos toca, digamos, presente por el 24 de marzo, etcétera. Y bueno, y pensando en esto, ¿no? También de que ahora esta serie muy popular que está del Eternauta nos habla, ¿no? Dónde están los desaparecidos que siguen presentes, los seguimos buscando. Pero bueno, habla de esta cuestión de humanidad, ¿no? Que es básico de la cultura y que es este acuerdo, que es una ley de los dioses, si se quiere, desde la antigüedad, ¿no? ¿Cómo te pega cuando ves que el gordo Dan, que es quizá una de las espadas políticas que tiene y mediáticas que tiene el gobierno nacional de Javier Milei, sube en su Twitter
la foto de Pepe Mujica advirtiendo de que había fallecido y pone muy grande, en letras muy grandes, uno menos. Sí, es lamentable, no le quería dar prensa yo, la verdad que no vale, bueno, llama a la reflexión, una reflexión que todos tenemos que hacer en esta idea de construir y consolidar la democracia, y lo que decidimos es nunca más, por eso también los juicios de la Junta que fueron tan importantes para nosotros, que somos un faro en ese sentido de derechos humanos en el mundo, y bueno, que lo debemos preservar. Yo siempre pienso también en Hannah Arendt cuando escribe también los juicios de Eichmann y las cuestiones, ¿no? No hay que, porque hay muchos que creen en esa banalidad del mal, que todo está permitido, que se puede hacer, que no está mal, que no pasa actuar nada. mal, que no pasa nada. Sí, que la teoría de los dos demonios. Sí, sin entrar en la teoría de los dos demonios, que se puede trabajar, pero digo de esta, ellos mismos trabajar esta impunidad de que hicieron lo correcto, pensando en que hicieron lo correcto. También estudiante, también tenía alguien que me decía, no te vas a recibir por zurdito. Bueno, hay algunas cosas, ¿sí? Que yo no tengo problema de mi espacio político, de mi ideología, y en ese sentido también mi tolerancia hacia otro que piense distinto, y en función de eso construir algo mejor. Creo que eso es de lo que hablamos cuando hablamos de democracia, y en esta convivencia cívica que todos tenemos que tener, y donde no tenemos que eliminar a otro, ¿sí? para imponernos, ¿sí? Creo que la sociedad se compone entre la suma de todos, y obviamente Aristóteles nos habla de las virtudes. Entonces creo que Pepe es referente de esa forma que debemos ser, que nos enseña cómo ser mejores ciudadanos, mejor compatriota y bueno, y mejor en la actividad que uno tenga que hacer, ¿sí? Es muy generoso él, y bueno, un poco de eso es el legado y el gran cariño que le tiene el pueblo uruguayo y otros mandatarios que podrán llegar o enviarán sus delegaciones, pero muy cercano al pueblo, y él la entrega que dio toda su vida, ¿sí? A lo público. Hay una parte de Pepe Mujica, sobre todo ya en el final de sus tiempos, donde desde la honestidad y desde su humildad dice, prefiero que me olviden en el sentido de quiero que si hice algo y dejo algo sean ideas. Y decía también, me voy contento, me voy satisfecho y me voy feliz porque no por mi vida en particular o por los logros que tuve en mi vida o por las cosas que dije, sino porque dejo una barra. Dejo una barra grande, dejo mucha gente que agarra esta idea y que la va a seguir trabajando, militando, multiplicando y difundiendo. Siento que también hablamos, se murió el Papa, se murió Alfonsín, se murió Pepe Mujica. Es hora de que nuestra generación empiece a encontrar nuevos liderazgos que sean igual de inspiradores, ¿no? Yo creo que sí. Nos dejaron alto la vara para trabajar, pero sí, son grandes personalidades. Pensó también en Salvador Allende, bueno, que lo asesinaron, ¿sí? O tras el golpe, o en ese suicidio también altruista, pero también pienso en que se siembra, ¿no? ¿Sí? La rosa se siembra, en este caso también Pepe Mujica va a dejar miles de jóvenes que se van a inspirar en él y van a seguir esa conducción, que creo que eso es lo que él buscaba. En una de las charlas que estuve con otros compañeros que fuimos a Uruguay y participamos ahí, nos hablaba de esto porque es como una forma de despedida, él sabe que se estaba yendo, y su legado, ¿no? Y nos habla de esto, de por qué hacer política y desde la virtud, ¿no? Y trabajar para el otro, y creo que ese es el mensaje que él nos deja, porque todos nos vamos en algún momento. Tenemos que tratar de mejorar la vida de los que están, de los que quedan, y creo que de eso se trata. Te agradezco un montón, Oscar, que hayas venido. Me gusta que te hayas emocionado. Me parece que habla de la humanidad tuya, pero además de la humanidad que transmite Pepe Mujica, y sentir su despedida como si se iría un pariente, ¿no? Hay pocas personas que logran eso. Sí, es admirable. Bueno, no tuve la oportunidad de conocerlo así personalmente, sí, estuve militando con él desde, obviamente, en los encuentros que uno puede tener, pero bueno, inspira, sí, inspira, y bueno, y soy de quebrarme de vez en cuando, así que sí. Bienvenido, la humanización en la política, bienvenida. Te agradezco mucho. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.